Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Tras la Pista Forense. Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Marce, buenas tardes, bienvenidos todos nuestros oyentes. Ahí escucho bien, no estaba escuchando correctamente. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo te trata esta tarde de lluvia? Bueno, cuando venía no estaba lloviendo, empezó a llover de pronto estando acá en la radio, así que, pero ¿sabés qué? Siempre paraguas en la cartera, siempre. No, sos muy previsora, sí, no soy tan prudente. Sí. Pero bueno. Lo aprendí una vez que me mojé demasiado. Sufriré las consecuencias. Queremos, como todos los jueves, mandar un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están escuchando por primera vez. Contarles que Tras la Pista Forense es un programa que está en su 7ª temporada, aquí en Conexión Abierta. Tuvimos 2 años de impas, 2 años de impas, pero volvimos este año porque realmente amamos el programa, la temática, toda la comunidad latinoamericana que nos seguía y que nos sigue nuevamente. Y contarles que Tras la Pista Forense, ¿qué es? Bueno, como el nombre les da una gran pista, valga la redundancia. Bueno, nosotros queremos presentarles y queremos contarles cómo cada ciencia, cada técnica, cada especialidad hace su aporte a la hora de una investigación criminal, ¿sí? Nos gusta conocer de ciencia aplicada aplicado a lo forense, y también funcionamos como una gran comunidad, como una especie de red latinoamericana de especialistas forenses. Nos gusta hablar no solo con especialistas de Argentina, sino con especialistas de toda Latinoamérica. Así que a lo largo del programa van a ir viendo y conociendo la variedad, el abanico amplio que manejamos. Así que los invitamos a seguirnos y ir descubriendo programa a programa un poquito más de Tras la Pista Forense. Si es la primera vez que nos escuchás y querés escuchar los programas anteriores, podés hacerlo en nuestra página de YouTube. En nuestro canal. En nuestro canal, página, no tanta red social. Muy bien, Laura. En nuestro canal de YouTube, Tras la Pista Forense. Muy bien. Recién Laura nombraba especialistas de toda Latinoamérica. Esta temporada también estuvimos hablando con una profesional desde Corea del Sur para ver cómo era todo el tema de las ciencias forenses en un mundo tan lejano para nosotros, ¿no? Nos abocamos a Latinoamérica, pero mantenemos nuestro espíritu abierto para recibir a otros especialistas. Claro que sí, de todas las latitudes. Bueno, queremos agradecer, por supuesto, como todos los jueves, a Leo, nuestro operador, al maestro Hernán Mosquera. La cortina de fondo que estás escuchando la compuso Hernán exclusivamente para nuestro programa. Exacto. Si querés escucharla completa, podés hacerlo también en nuestro canal de YouTube. Agradecer a la gente de 89 Line Pierre, que es la consultora de relaciones públicas que trabaja con nosotros, nos maneja todas las redes sociales. Todo eso lindo que vos ves en Facebook, en Twitter, en Instagram, lo hace nuestra consultora. Y si querés seguirnos en las redes, ya que hablamos de ellas, podés hacerlo en Instagram, @Tras la Pista Forense, en Facebook, Tras la Pista Forense, en Twitter, @La Pista Forense, y si querés contactarnos podés hacerlo a traslapistaforense@gmail.com. ¿Nos presentamos? Dale. Sí. No, te iba a dar una sola observación, como siempre decimos, no solo para saludarnos, y también saben que los canales están abiertos para que recibamos sugerencias o que si quieren proponer temas o casos, pueden hacerlo con total libertad. Ahora sí, nos presentamos. Dale. Hoy tenemos comunicación con Colombia, Desde España, desde Miami, desde Ecuador, desde Perú, desde México, a Chile, de Caracas, Venezuela. Tras la Pista Forense vuelve en su 7ª temporada. Una manera distinta de acercarte al fascinante mundo de las ciencias forenses junto a destacados especialistas de todas las áreas de Argentina y Latinoamérica. Producción y conducción de las licenciadas María Laura Santos y Marcela Jorge Ramírez. Vamos, Tras la Pista Forense. La verdad que la gente de radio ver imagen es terrible, ¿eh? La verdad que es terrible, uno no está muy acostumbrado. Porque les comentamos que en Conexión Abierta tenemos la posibilidad de emitir solo el audio, y sino también que nos vean online en el video. Bueno, y a veces nos debatimos si queremos o no ser vistas. Tantos años sin imágenes, ¿no? Exacto, acostumbrados a lo que es la radio, que es raro. Pero bueno, cuando tenemos invitado, No, por supuesto. hay que mostrarlo.
Te decíamos antes de la presentación que no solamente entrevistábamos a profesionales de Argentina y queríamos conocer cómo era la aplicación de las ciencias forenses en Argentina, sino también en Latinoamérica. Y te hablábamos de que estamos en la 7ª temporada. Sí. Y le vamos a dar la bienvenida a un colega de México, que por supuesto participó en temporadas anteriores. Él es Daniel de la Barrera Escamilla, es licenciado en Biología, especialista en estudio de los sistemas biológicos, especialista en genética forense y maestro de ciencias forenses y victimología. Hola Daniel, buenas tardes. ¿Qué tal, Marcela, Laura? Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí desde la ciudad de Aguascalientes en México. Les envío un fuerte saludo, mi más sincero reconocimiento por esta 7ª temporada y pues encantado de volver a estar en contacto con ustedes y con toda la comunidad forense, tanto de Argentina como de América Latina. Muchas gracias, Daniel, bienvenido. Daniel, antes de entrar en tu especialidad, queremos que nos cuentes un poquito a nosotros y a nuestra audiencia cómo es el desarrollo de las ciencias forenses en México. Sabemos que hay profesionales de primer nivel, pero queremos saber, ¿la ciudadanía tiene conocimiento de lo que hacen sus peritos? ¿Cómo es la relación perito forense justicia? Adentrarnos un poquito a todo este fascinante mundo en tu país. Claro que sí, Marcela y Laura. Bueno, aquí en México en los últimos 10 años precisamente hemos vivido un cambio de fondo, tanto de forma como de fondo en las ciencias forenses. A partir del 2008 se implementó y entró en vigor en 2016 en todo el país el sistema penal de tipo acusatorio adversarial. Entonces, esto abrió las puertas para que las áreas en las ciencias forenses en las que se sustentan las investigaciones criminales pudieran ser conocidas por mucho más personas y que la ciudadanía tiene un acercamiento cada vez más estrecho con sus peritos y con el sistema de investigación pericial en nuestro país. No solo se renovó el sistema de justicia penal, sino que esto involucró a que los servicios periciales de las ahora fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República tuvieran que renovarse. Es importante también comentar, Laura, Marcela, que en los últimos años aquí en México tuvimos un incremento muy fuerte y no es desconocido para toda América Latina, un incremento muy fuerte en las cuestiones de delincuencia y de inseguridad, por lo que las estructuras periciales han tenido que renovarse. Nos han asaltado muchos casos de impacto social muy graves, que hasta ahorita muchos de ellos permanecen todavía sin resolver, pero que las ciencias forenses en muchas de las áreas tuvieron que incursionar, tuvieron que desarrollarse y otras aparecer de nuevo. Entonces ha sido sin duda sí un camino muy complicado, pero con miras a unos buenos resultados. Es interesante, Daniel, lo que comentas, porque justo en programas anteriores tratamos de la modificación de nuestro Código Procesal Penal que pasa de la forma inquisitiva a lo acusatorio. Y hablamos de cuántas mejorías puede traer ese cambio, y bueno, es bueno escucharte que si bien tardó en implementarse en México, pero finalmente en 2016 ocurrió, y qué puertas enormes abrió no solo a la justicia, sino digamos a una de las herramientas más importantes que tiene la justicia, que son las ciencias forenses. Es esperanzador escucharte, realmente se produjo un cambio. Sí, fíjense que incluso tuvimos hace algunos años aquí en el país una situación muy peculiar, muy desastrosa también, en donde 43 estudiantes de una escuela donde se preparan a los maestros, a los docentes de primaria en el estado de Guerrero, desaparecieron. Y eso permitió incluso la incorporación de sistemas periciales de otros países. El grupo de expertos forenses de antropología forense de su país, de Argentina, me acuerdo estuvo trabajando estrechamente con la entonces Procuraduría General de la República aquí en México.
Aquí, bueno, se manejaron distintas situaciones, pero eso obligó a los expertos forenses nacionales a actualizarse en muchas áreas, incluida la antropología forense. Se abrieron herramientas de comunicación bidireccional, entre los expertos forenses, por ejemplo, del área de genética, porque desafortunadamente para este tipo de asuntos de personas desaparecidas, el área de genética es una de las herramientas, de las últimas esperanzas que tienen las personas para poder identificar los restos de sus familiares. Entonces, sí ha sido una lucha muy fuerte, muy grande, en donde se han tenido que incursionar el aspecto tecnológico, el avance científico, pero más que nada el impacto social que tienen las ciencias forenses en una investigación. Porque yo soy de la idea que los usuarios finales de estas ciencias forenses que tanto nos pueden apasionar no son ni los fiscales investigadores, ni las policías ministeriales o investigadoras, ni siquiera los jueces. Son tanto las víctimas que esperan una reparación del daño, como los imputados de los delitos, como los victimarios, porque de una buena investigación criminal, que se aporten datos probatorios contundentes y que se puedan probar en juicio, va a depender mucho la sentencia, claro, definitivamente condenatoria de un verdadero culpable, pero también la reparación del daño de las víctimas. Entonces, bueno, es impresionante cómo en estos últimos años hemos tenido que hablar en nuestro país de áreas periciales que pensamos solamente pudiéramos ver en documentales o que existían en otros países, pero que finalmente están incluidas ya en el común denominador de las carpetas de investigación aquí en nuestro país. Ahora, Daniel, una de las cosas que se advierte, sobre todo a principio de año acá en nuestro país, es la cantidad de jóvenes salidos de la escuela secundaria que optan como carrera universitaria la licenciatura en criminalística o carreras afines a las ciencias forenses. ¿En México también se da este fenómeno? También tienen ese pequeño problemita, Marcela y Laura. Mira, compartimos muchas cosas en común, no solamente el gusto por las ciencias forenses. Sí, acá también en nuestro país tenemos, yo lo llamo el boom de la criminalística y de la criminología. Acá las escuelas particulares, especialmente las universidades de tipo particular, han optado o han encontrado un nicho de mercado, valga la expresión, en estas carreras. No sé si muchos de los jóvenes que salen de su educación media realmente tienen la vocación para las ciencias forenses, o es más el morbo, o es más la mala información que se da a través de redes sociales, de programas de televisión, de documentales, que pintan a las ciencias forenses como algo a veces hasta mágico, ¿no? No sé si les pase allá en Argentina, yo supongo que también se verán influidos por el efecto CSI. Aquí en México ha sido impresionante, pero el problema es que muchas de estas licenciaturas, de estas carreras universitarias, están generadas al vapor, como lo decimos aquí en nuestro país, ¿no? No hay un correcto seguimiento de los planes y programas de estudio, mezclan estructuras de formación entre la criminología y la criminalística. Entonces el joven egresado tiene la esperanza de convertirse en ese investigador de la escena del crimen, como te lo pintan en las series televisivas, pero cuando sale al ámbito laboral se encuentra con una pared de concreto impresionantemente dura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los espacios, por lo menos en las dependencias gubernamentales, son muy limitados. Entonces, no va a haber ninguna fiscalía, ninguna dirección de servicios periciales que le dé cabida y trabajo a tanto egresado de estas áreas, ¿no? Y en otra estructura, la formación que se les está dando a estos jóvenes, donde muchas ocasiones estas escuelas privadas lo ven más como un buen negocio de inscripción de matrícula, que es preocupados por darle a los muchachos verdaderas herramientas de formación, acercarlos a la realidad laboral, o incluso inculcarles la potencial estructura de las asesorías particulares, ¿no? Las consultorías particulares. Entonces sí tenemos esa salvedad ahorita en nuestro país. Incluso, por ejemplo, aquí en México, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, le pensó mucho para ingresar a estos ámbitos, y a través, por ejemplo, de la Facultad de Medicina,
ellos generaron la licenciatura en Ciencias Forenses. Van apenas algunos años en los que se propuso esta carrera y están viendo cómo hacer investigación aplicada. Claro. Pero hablamos de la UNAM con respecto a las demás escuelas que pues sí dejan mucho que desear, ¿no?, en estos ámbitos formativos. Yo la verdad no tengo una idea, sí salen todos los medios de comunicación a principio de año que una de las carreras con más inscriptos es criminalística y tal vez alguna otra relacionada con las ciencias forenses. Lo que yo puedo contar como experiencia propia, y acá la tengo a Laura de testigo, cuando nosotros estudiamos hace ya muchos años, no tantos. Yo me acuerdo que el primer día de clase eran como más de 100 personas, Laura, y te digo que de nuestra promoción yo calculo que nos hemos haber recibido 10, no más. Sí, 10, porque 15. Es como vos decís, y en esa época no estaba tan de auge las series como CSI, pero de pronto, no sé, el misterio, el morbo, como vos decís, pero después, cuando entras en la carrera propiamente dicha, hay materias que son muy duras, materias que son muy complicadas, y ahí es donde el alumno es, digamos, la primera frustración que siente, porque pareciera que son las materias tienen que ver con las materias relacionadas a las disciplinas, y hay todo un entorno que no lo hace tan fácil. Entonces, puede ser que a veces ingresen muchos chicos, pero la verdad no tenemos estadística de cuántos son los profesionales que se reciben, al menos aquí en la Argentina. Igual pienso que lo más grave es que en el caso de que si se reciben muchos, que no tengan lugar donde ejercer, sí. Porque suponte que de esos 10 o 15 puedan ubicarse o en fin, haya un espacio. Pero el tema es cuando no se da el espacio a esos profesionales ya formados, que no tenga que ver con morbo, que aprueben todas las materias que les encante y que de repente, no sé, el sistema educativo expulse o libere, mejor dicho, a una X cantidad de estudiantes que no puedan insertarse en el mercado laboral. Pero bueno, vuelvo a lo que comentaba Daniel antes, que los cambios se hacen progresivamente y desde el sistema judicial. Es lo principal, que es el que tiene que dar lugar, digamos, a estos profesionales, ¿no? A profesionales bien formados, claro. Sí, fíjense, y abonando un poco lo que comentan, creo que también una de las principales experiencias gratas que hemos tenido aquí en México en los últimos años es la incorporación de protocolos de investigación. Ajá. A raíz de la implementación del sistema acusatorio adversarial, muchos procedimientos, tanto policiales como periciales, tuvieron que normarse. Uh-huh. Entonces, eso ha traído un proceso de protocolización, y como les comentamos a veces en las capacitaciones a los compañeros policías, es poner en orden y salvaguardar jurídicamente tu trabajo. Claro, sí, no es por generar, no es por querer generar una doble carga o triple carga al proceso. Simplemente que el sistema, por sus propias bondades, pero también por sus propias exigencias, te solicita que puedas comprobar lo que tú estás haciendo o dejas de hacer. Y muchos temas en la actualidad aquí en nuestro país, como por ejemplo el caso de la cadena de custodia. Por primera ocasión, y desde el 2015, tenemos una guía nacional de cadena de custodia en México que está tratando de unificar los criterios para que cualquier corporación de seguridad, desde los municipios o de las ciudades más pequeñas hasta las corporaciones federales, trabajen de manera homologada el principio básico de la mismidad, de la salvaguarda de los indicios que van a ser estudiados en las áreas forenses, ¿no? Entonces, sistemas de protocolos como los formatos de cadena de custodia, los registros de trazabilidad y continuidad, los procesos de recolección y embalaje de indicios en el lugar de intervención, han generado una serie de cursos y capacitaciones que se han dado a todos los niveles, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo, me incluyo, porque afortunadamente nos han favorecido invitándonos como docente capacitador en algunos cuerpos policiales de aquí del estado, aquí en Aguascalientes. Ha sido un trabajo muy grande, titánico, yo me permito usar esa expresión, porque, por ejemplo, aquí en el país tenemos 3 órdenes de gobierno: el municipal, el estatal y el federal. Sí. Entonces tenemos alrededor de 3.200, sin decir cifra exacta, de corporaciones policíacas. Podemos encontrar un cuerpo policial, como el caso de la ciudad donde yo vivo, aquí en Aguascalientes,
formada de alrededor entre 1.500, 1.600 personas. Podemos encontrar ciudades tan pequeñas que únicamente su fuerza policial básica, la municipal, está formado por 12 elementos. Entonces eso también ha generado una disparidad en cuanto a la capacitación, los recursos y los insumos que ellos utilizan. Claro. Y bueno, ahora en este nuevo gobierno que tenemos, esperemos que no nos vaya tan mal como pintan las cosas, se está incorporando una nueva figura de seguridad que es la llamada Guardia Nacional, en donde se está haciendo una fusión, algo complejo que si quieren después discutimos en otro programa más, porque va a dar mucho de qué hablar, entre operativos del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal. Entonces se le han dado muchas facultades a este nuevo órgano de seguridad, la llamada Guardia Nacional. Se le ha dado también una ley que ha generado mucha controversia en estos últimos años por cuestión de derechos humanos, pero ya entró en vigor precisamente hace 8 días, que se empezaron a desplegar los primeros 70,000 elementos en aquellos focos rojos del país, donde se tienen identificados puntos de seguridad necesarios. Entonces veremos cómo en los próximos años estas nuevas situaciones de seguridad comienzan a dar buenos o malos resultados. Sí, seguramente en algún programa futuro te vamos a volver a contactar. Ahora, Daniel, queremos hablar un poquito de la especialidad. Que nos cuentes qué es la biología forense. Claro que sí, Marcela y Laura. Bueno, la biología forense es una de las áreas que se desarrolla a partir de la biología. Yo de formación soy biólogo y mis primeras incursiones en el proceso de desarrollo involucró el estudio de insectos, la parte de la entomología forense. Entonces, la biología tiene que ver con todos los estudios de los sistemas vivos, las áreas de especialización de la biología que se encargan de estos sistemas y que tienen una aplicación en la investigación criminal o que van a dar respuestas a una parte muy especial del derecho. Hablamos de derecho penal, hablamos de derecho familiar y del derecho en ecología, de impacto ambiental. Eso sería la biología forense. Bien, qué interesante el tema de impacto ambiental. ¿Tiene eco la especialidad en México? Está apenas desarrollándose, Laura, está apenas en crecimiento. ¿Por qué? Se consideraban los delitos ambientales con un impacto social poco visto. Claro. Por lo general, los delitos ambientales son cometidos en su mayoría, por compañías o sociedades de capital, sociedades empresarios, que es difícil llevarlos a un juicio. Entonces, nuestras leyes han sido algo bondadosas y con el pago de una multa, etcétera, etcétera, pues se acaba el problema. Claro. Ahora estamos viendo que el impacto ambiental no solo es afectar el árbol, la tala de árboles, la contaminación del mar, etcétera, etcétera, sino que tiene un impacto en el desarrollo propio del humano, en cualquiera de sus esferas, ¿no? Biológica, psicológica o social. Y que la contaminación, por ejemplo, no solo es afectar el medio, sino también el espacio donde se van a desarrollar las distintas especies, ¿no? Entonces, lo que se está tratando de hacer ahora es que el derecho ambiental involucre la parte del daño civil y también de la situación penal de particulares y de empresas, ¿no? Desde aquella persona que se apropia de manera ilegal de un predio y tala los árboles que estaban en veda, hasta aquellas empresas transnacionales que contaminan y que vierten sus productos al mar, a la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita sí necesitamos una serie de especialistas, biólogos, ingenieros ambientales, ecólogos, que gusten por el impacto ambiental, pero con una aplicación forense. Perfecto. Que sepan emitir dictámenes, que sepan comparecer a juicio, que sepan trasladar sus estudios de laboratorio a una corte y que puedan comprobar el verdadero impacto y el daño que generen
al medio ambiente y a las estructuras estas situaciones, ¿no? Bien. Vos decías, Daniel, que o sea, como tu especialidad, o sea, vos estás formado en biología y que después te fuiste acercando a través del estudio de insectos a lo que es lo forense. ¿Qué fue o en qué momento dijiste, me quedo acá, esto es lo que me gusta y mi camino es el camino forense? Hiciste que me acordara de mi carrera. Yo era el bicho raro de mis compañeros. Nosotros fuimos una generación muy pequeña. Ahorita que las escuché hablar, me recordó, nosotros fuimos 10 personas que egresamos en mi generación. Sí. Y todos se fueron por estudios que de hongos, que plantitas, que animalitos. A mí la verdad nunca me gustó. Bueno. Y en una ocasión, estando viendo un programa de Discovery hace como muchos años ya, sí. Vi a un biólogo alemán, Mark Benecke, no sé si lo hayan escuchado, es referente a nivel internacional, que tenía puerquitos sembrados en su laboratorio y estudiar los ciclos biológicos de las calífora, de las moscas verde. Entonces dije, ¿por qué no? Y hablé con mi maestro, entonces el biólogo Jaime Escoto, ahí en la universidad, me dijo, se me quedó viendo con cara de, pues no sé de qué me estás hablando. ¿De qué estás hablando, Daniel? Sí, así, pues, tú sabrás, ¿qué necesitas? Le dije, no, pues unos puerquitos, no, pues ¿quién te los va a comprar? Total de que me estuve moviendo, conseguí por donación dos perritos, y otro profesor me prestó un terreno en un rancho que él tenía, y yo iba cada tercer día a muestrear mis larvitas, a muestrear mis moscas y a seguir los ciclos biológicos de desarrollo de las moscas y de los escarabajos. Y ahí fue donde dije, no, es que la parte forense para mí es lo que me apasiona, es lo que yo quiero. Uh-huh. Entonces ya terminé las demás materias, ecología y todas las demás por terminar, y me tuve que especializar después en genética, que fue el punto de encuentro con la parte laboral. Bien. O sea que antes de recibirte vos ya sabías que ibas por lo forense. Sí, ya fue la mitad de la carrera específicamente, ¿no? Me acuerdo que en las primeras idas a muestrear al campo allá con mis larvas, pues me acompañaban mis amigos, mis compañeros de la carrera, ¿no? Algunos tenían vehículo, otros no, y al final nadie quería acompañarme porque... Me imagino, estabas vos solo con... Sí, eran las últimas etapas de descomposición de los cadáveres, entonces el olor era muy fuerte. Sí, no es para todos. Sí, se queda impregnado en la ropa y ya ni me quería llevar, entonces pues, yo solito me iba, ¿no? Y ya me regresaba, pues ya ni modo, o sea, pero sí fue una experiencia muy, muy interesante y fue lo que a mí me abrió el campo y la visión de la aplicación forense dentro de la biología. Daniel, vos sabés que parte de nuestra audiencia, muchos de ellos son estudiantes de carreras afines, y entonces nos gustaría que nos cuentes cuál es tu campo de acción, en qué momento intervenís como perito. Mira, yo pasé 5 años trabajando para el Estado. Fui perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes. Y a partir del 2006-2007, me coloqué en el ámbito particular, en el ámbito privado. Desde entonces me desarrollo como perito particular. Y ahorita los ámbitos de intervención en este momento son de 2 tipos. Como asesor técnico de las defensas, de la Defensoría, en la revisión de peritajes irreproducibles en materia de genética forense y en otras áreas de criminalística de laboratorio. También participo en el área del derecho civil, específicamente del derecho familiar, como perito en la realización de pruebas de ADN para determinación biológica de parentesco por medio de genética forense. Pero ahorita se ha abierto esta posibilidad aquí en nuestro país de los asesores técnicos. Entonces son 2 grandes rubros que se potencializan como un área laboral muy interesante en el caso de la asesoría particular, ¿no? Del trabajo particular. La verdad que re interesante, ¿no? Súper. Porque aparte es variado, eso es lo que me parece más interesante, es muy variado, no es que te quedas con un solo tema, sino que puedes abarcar dentro de lo que es el derecho a asistir de diferentes formas. Sí, aquí se ha abierto esa oportunidad, ¿no? La parte de la genética forense puede ser en esos 2 grandes rubros. Claro. Primero la
la identificación de parentescos de distintos tipos para juicios civiles, reconocimiento de paternidad, desconocimiento. Ahorita también está muy en boga el tema de los derechos de los niños aquí en nuestro país, de los derechos del menor. Entonces, se dan miles de situaciones, ¿no? Problemas de adultos que afectan al menor, y bueno, no es mi hijo. Pues sí, mira, aquí está, aquí dice que sí. Entonces se accede a un derecho, ¿no? Por el vínculo de parentesco. La Suprema Corte de Justicia aquí en nuestro país ha debatido resultados de ADN bien interesantes en sus jurisprudencias, ¿no? Entonces se ha generado una parte importante. Y la asesoría pericial, brindarle a la defensa, a los imputados o incluso a las propias víctimas el entendimiento de las pruebas de genética, ¿no? Oye, ¿por qué me dice este dictamen que es mi sangre? ¿Qué utilizaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué tipo de resultados son tan específicos, tan concordantes, que me están culpando con esto, ¿no? Entonces, yo les hablaba hace rato de esa importancia. Los expertos forenses ahora, más que hablar el lenguaje científico, tenemos que convertirnos en traductores e intérpretes forenses, porque al final de cuentas nuestros usuarios son los que se van a llevar el resultado para su beneficio, ¿sí? Entonces, el abogado, el defensor, el imputado, la víctima, tienen el derecho de saber qué son esas pruebas, qué son esos resultados, qué representan las tablitas de números en los perfiles genéticos, ¿no? Cuando te dice el perito, es que saqué 2 electroferogramas. Bueno, ¿qué? ¿Me voy a morir? ¿Qué? Claro, entonces, sí se debe de generar un proceso de acercamiento, de que la ciencia sea lo más lógica y lo más entendible. Sí, hablábamos también justamente con el invitado, no me acuerdo si fue el programa pasado o el anterior, sobre el cambio del sistema acusatorio, y también hablaba de eso, ¿no? Que tanto a nivel judicial y a nivel científico deja de ser una elite en donde se hablan entre ellos, donde solo se entiende el especialista con el especialista, y no, se abre digamos, el conocimiento, tanto judicial como científico, para los involucrados en el proceso, ¿no? Tanto de un lado como del otro, pero que es accesible para que quien esté acusado, quien se esté defendiendo, entienda qué es lo que está pasando ahí. Sí, y eso es lo interesante en la actualidad de las ciencias forenses. Creo que los estudiantes que están en estas áreas, o los que piensan estudiar estas ciencias, deben de generar primero una vocación, el gusto por las ciencias básicas. Y yo soy de la idea de que un experto forense, primero, para hacerlo, debe de conocer mínimo física, química, matemáticas y biología. Sería como la formación científica, ¿no? Sí. Luego el ámbito del derecho, debes de conocer de derecho procesal, derecho penal, derecho civil, porque finalmente tu trabajo está dentro del área jurídica. Claro. Eres científico, pero apoyas el área jurídica. Y y por último, la vocación de servicio. Uno podrá saber muchas cosas, o a lo mejor no podrá saber nada, pero no se nos olvide que lo que nosotros hacemos o dejemos de hacer impacta de manera directa a una persona, ¿sí? Exacto. Entonces, esto sería lo más importante que un futuro experto en cualquier área forense o un estudiante de criminología y criminalística de las distintas áreas tenga en mente. No van a ponerse la bata o ahora el traje de bioseguridad, van a agarrar unas pinzas y los guantes y ya van a resolver el delito de forma mágica. Hay que generar una serie de elementos protocolarios bastante interesantes. Una de las cosas por las cuales nos gusta charlar con especialistas y con colegas, Daniel, es precisamente esto, ¿no? Que aquellas personas que quieran estudiar o que estén estudiando o que tengan dudas acerca de la carrera, que puedan informarse a través de especialistas, no solo de nuestro país, sino también de Latinoamérica, y que puedan tomar una realidad, saber cómo es la realidad del trabajo, ¿no? Al margen de todas las series que uno cuando ve dice, bueno, yo quiero estudiar eso, total, en una hora resuelvo todo y hago todo, porque en la serie el médico levanta las evidencias y hace la autopsia y hace todo, entonces uno cree que va a llegar ahí. Por lo tanto, me parece sumamente importante poder conversar y que ustedes, los profesionales de toda Latinoamérica, puedan transmitirle a aquellos chicos,
jóvenes que quieren estudiar o que tengan la idea de acercarse a la ciencia forense sepan cuál es la realidad, ¿no? Que y también quizás en ese buscar, en ese contactar a otros profesionales, abre también el abanico y de repente descubrís que, como te pasó a vos, que notaste ese tema y descubrís que quizás tu vocación va más para un lado o para el otro, pero quizás te facilita el encontrar tu lugar dentro de lo que son las ciencias forenses, ¿no? O sea, no solo es exclusivo, sino que... Esto es importante. Sí. Sí, esto es importante porque ninguna de las áreas del conocimiento está peleada o es ajena a las ciencias forenses. Exacto. Todas son necesarias. Yo me pongo de ejemplo, hace un par de años participamos en un evento como peritos auxiliares del juzgado directamente, en donde se quería observar la edad de unos árboles que talaron de manera ilegal. Entonces ahí tuvimos que hacer referencia a la parte de botánica. Claro. En lo particular, la parte de botánica no me gustó mucho, pero tuve que hacer referencia a este proceso y claro. Estudiar los anillos de crecimiento y los tipos de madera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí es importante que el estudiante, las nuevas generaciones de expertos forenses tengan en consideración que primero la formación es científica y que debe de haber una especialización. La parte de la biología da para estas estructuras. Habrá otras áreas técnicas, por ejemplo, de la criminalística, como dactiloscopía, o como hechos de tránsito terrestre, o ahora hace rato que comentaban lo de las benditas redes sociales, la parte de informática. Tendrán que generarse especialistas para que primero de una formación básica, de una carrera básica, brinquen después a la especialidad, ¿no? Un doctorado, una maestría, un doctorado, o una especialidad que permita comprobar el conocimiento teórico y técnico. Igual. Bueno, Daniel, ha sido un gusto hablar con vos, poder entrevistarte, como decía al principio de la charla, ya un amigo del programa. Has participado en varias temporadas y, por supuesto, públicamente te comprometemos a que sigas participando en un futuro, porque nos encanta no solamente, bueno, tu simpatía y tu cordialidad, sino a través tuyo estar en contacto con toda la comunidad mexicana. No, por supuesto, Marcela y Laura, yo encantado las ocasiones que me quieran tener aquí platicando con ustedes. Es de verdad un regocijo y nos permite acercar la comunidad forense de América Latina para poder lograr la formación de cuerpos multidisciplinarios de trabajo, ¿no? Que es a veces lo que se nos complica un poquito. Pensamos que los problemas que podemos tener de manera particular jamás los han vivido otras personas, pero qué mejor que el intercambio de experiencias. Seguro. Y la transmisión de la información, ¿no? Entonces, que cuenten conmigo, compromiso aceptado, reto aceptado, y pues adelante, ¿no? Las veces que sea necesario, con todo el gusto y con todo el cariño, aquí transmitiendo desde su casa en México, aquí estaremos puntuales. Muchísimas gracias, Daniel. Que estén bien, les mando un abrazo y hasta pronto. Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Bueno, estabas escuchando a Daniel de la Barrera Escamilla, como decíamos antes, ya un amigo del programa. Vos sabés que cuando yo hablo con los profesionales de Latinoamérica, digo, por algo dicen que somos todos hermanos. Vos te das cuenta que prácticamente toda la problemática o tenemos, prácticamente son todas cosas en común. Y sí, es que somos nuestras raíces, claro, nuestro origen. Bueno, claro, pero lo que yo quiero decir es, por ejemplo, se reforma el código. Vemos que ocurrió en Perú, hace eco, exactamente, en México, en nuestro país. Bueno, pero suele pasar digamos, en nuestra, no me sale la palabra, en estas latitudes, como digo yo, que tanto cosas buenas como cosas no tan buenas hacen eco y se replican. Y entonces cuando nos hacemos eco de cosas buenas y toda Latinoamérica va para adelante y mejora y busca verdad, busca justicia, la verdad que es genial. A mí me encantó escucharlo y justo hacía poco eso no estaba previsto que habláramos del sistema de la implementación del sistema acusatorio en México, y habiéndolo hablado nosotras hace poquito me pareció muy interesante y bueno, como espejo a futuro
me da como horizonte al futuro, me da mucha esperanza de lo que puede pasar en Argentina. Ignacio Andrioli nos decía de INESIP que... ¿Te acordaste? Sí, me acordé. El día, fue el jueves pasado. ¿Fue jueves pasado? Sí. Ay, no me digas eso, sí, terrible. Sí, bueno, lo tengo como algo más lejano, pero me acuerdo de Ignacio Andrioli de INESIP, que nos decía la cantidad de cambios que esto trae, y él hablaba a nivel judicial, de las estructuras, de la aceleración de procesos, pero claro, y nos decía que los ecos iban a ser muchos y variados. Bueno, uno de los más importantes a nivel científico, ¿no? Que la justicia le dé el lugar que merece las distintas ciencias aplicadas a la investigación forense, a la investigación judicial. Así que bueno, me encantó y me dio esperanza de que dentro de algunos años, eso sí, creo que él dijo que la modificación se había hecho en 2008 y la implementación en 2016. Sí. Eso no me esperanzó tanto. Pero bueno, nosotros, ¿cuándo fue? 2000, el último cambio. El 2018. 2018, y se empezó a implementar en Salta, dijimos, ¿no? Salta y bueno, vemos de acá unos años, de a poco, cómo cómo vamos mejorando. Ahora le pedimos a Leo que vayamos a un tema musical. ¿Querés un buen asesoramiento, seguridad, confianza y honestidad a la hora de contratar un seguro? ATM Marítimo. Agencia autorizada, calle 53, número 2991/2997, esquina 130, Hudson. Teléfono 2915-6154. Asegura con la tranquilidad que vos mereces. Seguinos en Facebook, Tras la Pista Forense, y en Instagram, @traslapistaforense. Estás escuchando Tras la Pista Forense. Seguimos en el aire de Tras la Pista Forense. Estábamos escuchando en el primer bloque a Daniel de la Barrera Escamilla, licenciado en Biología, hablándonos de la especialidad y también pasando las novedades de las ciencias forenses en México. Un gusto hablar con él, como siempre. ¿Qué pasa si recién llegaste a tu casa? No te tenés que preocupar, porque a partir de mañana tenés dos opciones. A partir de mañana, en conexionabierta.com.ar, vas al sector de descargas, elegís Tras la Pista Forense y ya vas a poder escuchar el programa completito cuando quieras, como puedas, no hay ningún problema. Y si no, también la otra opción que tenés es ingresar a nuestro canal de YouTube, Tras la Pista Forense, y ahí también a partir de mañana o el sábado, vamos a darnos tiempo hasta el sábado, a partir del sábado también tenés el programa completo, podés escucharlo como cuando vos prefieras. Laura, déjame recordar las redes sociales porque quiero hacer un comentario al respecto. Instagram, @traslapistaforense, Facebook, Tras la Pista Forense, Twitter, @lapistaforense, y podés contactarnos a nuestro correo electrónico, traslapistaforense@gmail.com. Nosotros en alguna de las temporadas pasadas, muchos de los temas que nosotros planteábamos en el programa habían sido sugeridos. Sí, señora, lo dijiste muy bien. ¿Lo dije bien? Sí. Bien. Aprobado. Por nuestros oyentes, claro que sí. Con lo cual yo invito a la audiencia, aquellas personas que quieren que tratemos algún tema en particular, que nos escriban a nuestro correo electrónico sugiriendo el tema que quieren. Exacto. Tema, especialidad, a veces también puede ser que nos estén escuchando estudiantes y quieran que tratemos una especialidad para conocer un poco más, mismo profesionales, que nos quieran contactar, en fin, siempre tenemos nuestros canales abiertos para que nos contacten, y es verdad que generalmente los temas del programa los hacen ustedes, nuestros oyentes. Sí, yo me acuerdo de las temporadas pasadas, pero muchísimos de los programas que hacíamos eran con temas extraídos de los mail que nos mandaban los oyentes. Así que bueno, queda abierta también. Anímense y escriban. Tras la Pista Forense @gmail.com, y si no, Tras la Pista Forense en todas sus versiones de Instagram, Facebook y Twitter. ¿Y sabés quién está acá? Nosotros siempre tenemos la costumbre de decir escríbanos a nuestro correo, pero ahora te mandan un mensajito por Instagram, te mandan un mensajito por Facebook y es súper rápido. Decime. Pueden también visitar la página. Ay, nuestra página, es verdad que nunca la nombramos. ¿Viste? Nunca la nombramos. Y ahí pueden, conocernos, ver los invitados que hemos tenido
ahí Laurita está anotando en la Estoy pauta anotando para el próximo web, programa. anotar web. No, también están parte de los invitados que estuvieron... Sí, la web funciona más a modo de presentación para que nos Exactamente. conozcan un poquito más y conozcan también nuestra historia y trayectoria. Así que bueno, esperamos el contacto, no sean tímidos y háganlo. Bueno, sí, decime. No, Estábamos empezando a hablar las dos. No, íbamos a hablar de lo mismo. Estamos a 11 de julio de 2019, Marce, y queríamos traer a la memoria de todos un caso que jamás se resolvió. Ujú. Sí, es triste cuando empezamos así, sabiendo que no hubo justicia en este caso, pero nos parece interesante sí mencionar el caso de Oriel Bryant, vamos a hablar, porque ha sido un caso emblemático en nuestro país y muy duro, y si bien hubo sospechosos y hubo detenidos, finalmente nunca se encontró al culpable del homicidio de Oriel Bryant. Oriel era maestra, Profesora de inglés, era profesora de inglés, profesora, es verdad, de inglés en la ciudad de Citibel, en la provincia de Buenos Aires. El nombre de ella en realidad era Aurelia, pero le gustaba que le dijeran Oriel. Era una mujer de 37 años y apareció asesinada muy violentamente en el kilómetro 75 de la Ruta 2 el día 13 de julio de 1984. Muy triste hablar de algo que pasó hace más de 30 años y que no, el que no caso hubo justicia. de Oriel Bryant, Laura, es uno de esos casos que queda en la memoria de todas aquellas personas que siempre hemos seguido con atención este tipo de casos policiales. Viste Sí. que a veces cuando uno está en una reunión y habla de esto, hay casos que todo el mundo los conoce, Ujú. y algunos que por ahí uno conoce y otro no se acuerda, pero el caso de la profesora de inglés fue un caso muy, muy conocido. Inclusive por la forma en que ella desaparece de su Claro. casa. Ujú. Ella tenía 4 hijos Sí. con su esposo Federico Pipo. Ujú. Aparentemente ellos estaban separados, era una pareja Estaban en que- proceso de divorcio, exactamente, sí, una ya pareja- no convivían y estaban en proceso de divorcio, sí. El 11 de julio de 1984... Va de separación, por los años, exactamente, ¿no? Por el exactamente. año que estamos hablando de separación. Era una noche que llovía, era una noche muy fea, fría, y ella se había quedado con Christopher, el nene más chiquito que tenía 3 Sí. años. Los vecinos empiezan a escuchar a mitad de la noche los llantos de una criatura, con lo cual van a la casa y encuentran que está el nene solo y ella está desaparecida. Ujú, sí, Así empieza el misterio. exacto. Cuando, como vos recién decías, encuentran el cuerpo de ella asesinado 2 días después, el 13 de julio, Ujú. determinan que las prendas que tenía era precisamente el camisón. Ujú. O Sí, ella había salido de la casa, o salido, secuestrada, en realidad no se sabe qué es lo que pasó, Ujú. pero bueno, ella, porque también había signos de violencia en el domicilio. Con lo cual se piensa que Lo le que había un conocido. Exacto, o que alguien ingresó con la llave de la casa, o que ella abrió a un conocido, y si estaba en principio con ropa de dormir, con camisón y no retiró ningún Bueno, elemento medias personal. celestes. Sí, En par de medias sí. celestes siempre Ujú. se habló de Sí. esta prenda. Y bueno, se inició la investigación una vez que encontraron el cuerpo, y si bien en un primer momento se sospechó, o digamos, o se trató de implicar a quien era en su momento su pareja, su novio, que era un vidriero de la zona, finalmente no fue culpado, y sí se orientó la investigación hacia el lado de Federico Pipo, que era el ex marido de Oriel. Se hizo la investigación, teorías miles como siempre, como ocurre. No, sí, por supuesto. Ahora un poco menos, ¿no? Pero siempre en la década del 80 o de los 90, un asesinato, un femicidio era visto como pasional, siempre se termina hablando de secta, o sea, Sí, un montón siempre de iba cosas. las teorías para cualquier lado. Finalmente la investigación se orientó, como te decía antes, hacia Federico Pipo. Porque varias veces, o sea, hubo testigos que declararon que varias veces él insinuó que la mataría o que la haría desaparecer, o sea, se notaba la enemistad que había entre ellos, pese a que en un primer momento en que él declaró, en principio mostraba como que la separación estaba siendo en buenos términos. Después se comprobó que no era así. También había denuncias de violencia de género, que bueno, que en aquella época ni siquiera se mencionaba el término, pero ella había hecho denuncias de violencia hacia ella.
y tenía moretones. La mamá de ella también dio declaración de que ella había sido violentada. Una amiga de ella también había declarado que él había tenido relaciones sexuales con ella mediante amenaza de un arma blanca. En fin, había antecedentes de violencia de género, ¿sí? También la forma en que se encontró el cuerpo, ¿no? Tenía la cara desfigurada por un balazo, tenía 20 puñaladas en los genitales. Sí, realmente todo denotaba a... Esto cuando leíamos, cuando hacíamos la previa, digamos, al programa, siempre nos debatimos hasta dónde dar detalles. Yo creo que no hay que dar detalles, alcanza con decir que fue un crimen brutal. El tema, ¿sabes cuál es, Laura? Hay algunas lesiones que te podrían estar que demostrando hablan de quién las produce. Sí, o sea, fue como... O sea, una de las cosas que en su momento, si bien, bueno, no se preservó la escena del crimen y un montón de cosas, los profesionales en aquella época siempre apuntaban a la figura de Pipo, del exmarido o marido, precisamente por el tipo de lesiones que presentaba. Sí, en realidad quien fue implicado fue David, no recuerdo ahora el apellido, eran varios sospechosos. Que era alumno de él. Sí. Ella era profesora de inglés, él era profesor de letras. Ya nos queda poquito tiempo, pero quiero decir esto. Redondear un poco. Entonces, él daba clases y se había comprobado que él se había ido un mes de vacaciones a Europa con uno de sus alumnos, y también había testigos, habían dado testimonio, alumnos que hablaban de la preferencia de Pipo por este alumno, dando a entender claramente que se trataba de una relación homosexual. Entonces ahí se empezó a sospechar que él, o sea que Federico Pipo junto a este estudiante habían planeado la desaparición y asesinato de Oriel. Uno de los testigos más importantes fue un primo de Pipo, que dice que la noche en que Oriel desaparece se acercan a la casa de él, Pipo y la madre de Pipo y el hermano, o sea, toda la familia, a llevar unos muebles, y que en el auto él vio a una mujer rubia que parecía estar drogada, que en principio sería seguramente Oriel. Pero bueno, meses después, cuando la justicia orienta la investigación hacia toda la familia Pipo, esta persona se contradice y poco a poco empiezan a, digamos, las demás evidencias no tenían demasiado peso. Así que, bueno, vale decir que Pipo trabajaba para la policía bonaerense y el hermano también era sargento de la bonaerense, o sea que había medios que podían ayudar al Pipo encubrimiento. falleció, ¿en qué año, Laura? Era en el 2009. En el 2009, bueno, y hasta ahora nunca hubo justicia para Oriel Bryan. Ya nos tenemos que ir. Queríamos conocer este cortito comentario hoy, que es precisamente 11 de julio. Nos encontramos el próximo jueves. Ahora dejamos el espacio en manos de... Se lo dejamos a Cris Mijail con El Rayo de Urano. Quédense porque la van a pasar linda. Es un programa súper interesante. Así que un gusto tenerlos con nosotros este jueves. Y nos pasó el programa volando. Creo que Leo nos va a echar. Saludos.